Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro de Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 5 y 10. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás, y le dijo: Levántate, y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás, y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. En este día, nos sumergimos en las profundidades de las Escrituras, explorando estas lecturas que nos ofrecen lecciones transformadoras sobre la obediencia a la voluntad divina y la respuesta ferviente al llamado de Jesús. Que este tiempo de reflexión y oración nos conduzca a una comprensión más profunda de cómo podemos responder generosamente al amor y la gracia de nuestro Señor. La primera lectura nos presenta una poderosa narrativa de redención, transformación y el impacto del arrepentimiento genuino en la vida de una ciudad. Jonás, después de su experiencia en el vientre del gran pez, recibe una segunda oportunidad para cumplir la misión que Dios le había encomendado inicialmente: ir a Nínive y proclamar el mensaje de arrepentimiento. Esta segunda oportunidad es una manifestación del amor y la paciencia de Dios hacia sus siervos. Así como Jonás, a menudo recibimos segundas oportunidades en la vida. Dios es el Dios de las segundas oportunidades, y su gracia nos da la posibilidad de volver a encaminarnos cuando nos desviamos de su voluntad. Jonás, obedeciendo la palabra del Señor, camina por Nínive, proclamando un mensaje de arrepentimiento. Este mensaje no solo es una advertencia de juicio, sino también una invitación a la misericordia divina. Nínive, una ciudad conocida por su maldad, responde de una manera asombrosa. La noticia del arrepentimiento se extiende desde el rey hasta el último habitante. Esto nos muestra la capacidad transformadora del mensaje del Evangelio cuando es predicado con sinceridad y poder. La respuesta de Nínive es un testimonio de la prontitud del corazón humano para responder a la voz de Dios. Desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos, todos se visten de cilicio y se apartan de sus malos caminos. Este arrepentimiento no fue superficial, fue genuino y abarcó todos los aspectos de la vida. Desde los actos más públicos hasta los pensamientos más íntimos, Nínive se volvió hacia Dios. La reacción de Dios ante el arrepentimiento de Nínive es reveladora. Aunque había anunciado la destrucción, la misericordia de Dios prevalece cuando ve el cambio genuino en los corazones de las personas.
Esto nos recuerda la naturaleza amorosa y redentora de nuestro Dios. Aunque merecemos juicio, Dios anhela extendernos su misericordia cuando nos volvemos sinceramente a Él. La historia de Jonás nos muestra la universalidad del amor y la compasión de Dios. Nínive, una nación pagana, experimenta la gracia divina. Esto es un precursor del mensaje del Nuevo Testamento, donde la salvación se ofrece a todas las naciones. La gran comisión de Jesús nos insta a ir y a ser discípulos de todas las naciones, recordándonos que el corazón de Dios late por cada persona independientemente de su origen o pasado. El arrepentimiento es un tema central en esta historia. Tanto Jonás como la ciudad de Nínive necesitan arrepentirse. Esta necesidad no es única de ese tiempo, sigue siendo relevante hoy. El arrepentimiento es un llamado constante en nuestras vidas, un reconocimiento de nuestra dependencia de Dios y una respuesta al amor redentor que se nos ha ofrecido a través de Cristo. La historia de Jonás también nos llama a examinar nuestras propias actitudes hacia aquellos que consideramos merecedores o indignos de la gracia de Dios. Jonás necesitaba una transformación personal en su corazón y nosotros también. Que podamos ser conscientes de cualquier actitud de juicio y falta de compasión en nuestros corazones y permitamos que Dios trabaje en nosotros para reflejar su amor a todos. La historia de Jonás es mucho más que un relato sobre un hombre y una ballena, es una ventana a la gracia transformadora de Dios. A través de segundas oportunidades, mensajes de arrepentimiento, respuestas sorprendentes y la revelación del corazón de Dios, somos confrontados y desafiados en nuestra fe. El Evangelio de hoy nos sitúa en un momento crucial, donde Jesús ha emergido del desierto, donde enfrentó tentaciones y fortaleció su vínculo con el Padre. Este no es solo un cambio geográfico, sino el inicio de su ministerio público. Jesús nos invita al arrepentimiento y la fe. Estas no son meras formalidades, sino condiciones esenciales para entrar en el reino de Dios. El arrepentimiento implica un cambio profundo en la dirección de nuestras vidas, un apartarnos de la autopromoción y un volvernos hacia Dios. La fe, por otro lado, nos conecta con la gracia transformadora de Dios. Juntas, el arrepentimiento y la fe nos abren las puertas del reino divino. La frase, "El reino de Dios se ha acercado", implica una urgencia palpable. No es un evento lejano y distante, está aquí, ahora. Jesús nos está diciendo que no hay tiempo que perder. Esta enseñanza desafía nuestra tendencia a procrastinar la respuesta espiritual. Nos llama a no postergar nuestra rendición a Dios, ni dejar para mañana lo que Él está llamando a hacer hoy. El llamado de Jesús no es simplemente a cambiar de dirección, es a ser transformados. La llegada del reino de Dios significa una revolución en la vida de aquellos que responden. No es solo un cambio de reglas o prácticas, es una transformación del corazón. Es la buena noticia de que a través de Jesús podemos experimentar una metamorfosis radical que nos lleva de la esclavitud del pecado a la libertad redentora. En el mismo aliento en que Jesús proclama la llegada del reino, se embarca en una misión significativa. La elección de pescadores, como metáfora, no es casual. Jesús utiliza el lenguaje que resuena con su audiencia. Al igual que los pescadores lanzan sus redes para atraer peces, Jesús invita a sus seguidores a ser instrumentos en su mano para atraer a las almas perdidas al reino de Dios. Lo asombroso de este evangelio es la respuesta inmediata de los primeros discípulos. En el caso de Simón y Andrés, y luego de Santiago y Juan, el llamado de Jesús resuena tan profundamente en sus corazones que sin dudarlo dejan sus redes, su seguridad económica y siguen a Jesús. Este acto no es solo un cambio de ocupación, es un abandono total para seguir a un maestro en el que han reconocido algo divino. El llamado de Jesús es un llamado a la acción.
No es suficiente simplemente oír sus palabras, debemos responder. La pesca de hombres no es una tarea pasiva, es un compromiso activo de ser agentes de cambio en el mundo. Así como Jesús no se quedó en su lugar, sino que fue a donde estaban las personas, nosotros también somos llamados a salir de nuestras zonas de comodidad y llevar la luz del Evangelio a aquellos que la necesitan. A medida que seguimos a Jesús, encontraremos desafíos y fracasos. Los discípulos mismos, a lo largo de los Evangelios, demuestran una y otra vez su falta de comprensión y sus fallas. Pero lo hermoso es la paciencia de Jesús. Él sigue invirtiendo en ellos, sigue enseñándoles, sigue amándolos, a pesar de sus limitaciones. Esto nos da esperanza y nos recuerda que, aunque somos imperfectos, Jesús sigue trabajando en nosotros. Finalmente, este pasaje nos enseña acerca de la persistencia del llamado de Jesús. Aunque podemos experimentar altibajos en nuestro viaje espiritual, Jesús sigue llamándonos a seguirlo. No hay lugar para la desesperación ni para pensar que hemos ido demasiado lejos, como para volver. El llamado de Jesús es persistente y su gracia siempre está disponible para nosotros. Queridos hermanos y hermanas, el pasaje del Evangelio que hemos explorado hoy nos desafía a todos a responder al llamado radical de Jesús. Su llamado es a un arrepentimiento profundo, a una fe transformadora, a una acción inmediata, a una colaboración activa en su reino y a una vida de seguimiento continuo. Que cada uno de nosotros pueda escuchar este llamado con oídos atentos y corazones dispuestos. Que podamos, como los primeros discípulos, dejar todo para seguir a Jesús con pasión y entrega total. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos capacite para vivir vidas que reflejen la luz y el amor de Cristo en este mundo que tanto lo necesita. Oración final. Amado Señor, nos postramos ante ti en este momento de reflexión y oración. Te agradecemos por la riqueza de tu palabra que ilumina nuestro camino y nos guía hacia la verdad. Padre Celestial, permítenos arrepentirnos de nuestros caminos errados y abrazar la transformación que solo tú puedes traer. Señor Jesús, Hijo de Dios, nos dirigimos a ti, inspirados por el llamado a seguirte. Al igual que los pescadores dejaron sus redes para seguirte, pedimos por la gracia de dejar atrás aquello que nos impide seguirte plenamente. Que nuestras vidas sean moldeadas por tu enseñanza y ejemplo. Espíritu Santo, llena nuestros corazones con tu luz y que podamos, como los discípulos, responder con prontitud y entrega al llamado de Jesús. Que nuestro arrepentimiento y fe abran puertas a la transformación en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Confiamos en tu amor incondicional, que nos llama a ser mejores y a vivir de acuerdo con tu voluntad. Encomendamos nuestras vidas a ti y pedimos por tu guía constante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.